Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es importante, es el tema de la inexistencia. Creo que es un tema que yo lo he visto mucho en consulta, en terapia, en mi persona. Es un tema profundo, es un tema que en algún momento escuché cuando estaba tomando um, de los cursos de formación en psicosomática clínica con el doctor Selam. Él de pronto desarrolla el tema de la inexistencia. Entonces, hoy me gustaría profundizar contigo sobre este tema de la inexistencia. ¿Qué es la inexistencia? La inexistencia te la puedo relacionar más con sensaciones y síntomas para que tú lo puedas conectar con otros elementos. Un síntoma de la inexistencia es cuando me estresa existir. Ese sería como el tema de la inexistencia. La persona que vive una inexistencia le estresa existir. ¿Cómo le estresa existir? Por ejemplo, a personas que les estresan su cumpleaños, personas que les estresa el reconocimiento, personas que les estresa el hecho de ser vistos, lo más probable es que exista dentro de ellos un programa de inexistencia. Este programa de inexistencia pues, va a tener muchísimas consecuencias. Hay una teoría que habla de que nosotros a los 7, 14 años tendríamos que haber aprendido a avalar nuestro propio conocimiento. Regularmente no es así. Regularmente lo que sucede es que nos imponen más bien una forma de pensar, una estructura sobre la vida, nos enseñan ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y el niño de 7, 14 sufre aquí un shock que de lugar de poder avalar su manera de reflexionar sobre la vida, la manera de intuir, la manera de percibir, es como cortada en ese punto. Entonces, esto lo vivimos todos los seres humanos. No pasa nada, finalmente, digo, no debería de ser así, lo ideal es que el niño pueda desarrollar esta habilidad de poder validar su propio pensamiento 7-14. Sin embargo, vamos tomando en cuenta pues, que la mayoría de nosotros no lo vivimos así y que finalmente nos impusieron una manera de pensar y de percibir el mundo. Entonces, algo interesante aquí es que más adelante en nuestro desarrollo, de pronto tenemos ideas sobre lo que queremos hacer en nuestra propia vida. No hay frase como más terrible a veces en la vida que te digan, ¿realmente estás haciendo lo que quieres? Mira, te propongo un ejercicio. Creo que es un buen ejercicio, lo escuché de un autor, él se llama Pedro Javier, me gustó mucho este ejercicio y se me hace interesante. Entonces, si tienes el tiempo y la disposición, cierra un segundo en tus ojos y en ese estado, con tus ojos cerrados, empieza a reflexionar lo siguiente. Um, Primero, hazte la siguiente pregunta. En este instante, ¿estoy siendo honesto conmigo? Y deja que la respuesta llegue para ti en un sí o en un no. Si quieres hacer todavía mucho más profunda esta experiencia, yo te sugiero que visualices un espejo frente a ti. Y mientras visualizas este espejo frente a ti, vuélvete a hacer esa pregunta. ¿A quién ves ahí? ¿Quién es esa persona que está frente al espejo? ¿Eres honesto contigo mismo? Y permite que en el espejo vayan saliendo las respuestas. ¿Eres tan grande como puedes ser? Deja que salgan solas en el espejo las respuestas. ¿Eres tú o eres lo que tus papás, tus hermanos, tu pareja esperan de ti? ¿Eres tú o eres lo que tus papás, tus hermanos, tu pareja, tus abuelos esperan de ti? Cuando te ves en este espejo, ¿te ves a ti mismo o llevas un disfraz que te cansa? Cuando te ves en este espejo, ¿realmente eres tú o llevas un disfraz que te cansa? Si llevas un disfraz, ¿a quién quieres complacer llevando este disfraz? Y encuentra a esta persona a quien quieres complacer. Revisa en este momento de una manera mucho más profunda cuál es tu verdadera identidad. ¿Quién eres? Ok, abre tus ojos. Es un ejercicio muy sencillo, pero que nos puede ayudar a hacer un balance de nuestra conciencia y sobre todo hacer un balance interno de si realmente me estoy expresando tal cual soy yo. Yo durante muchísima vida
tramos de mi vida, logro jalar estas memorias y me percibo no validando mi forma de ser, no validando mis ideas, no validando cosas que forman parte de mí. Entonces, durante estas temporadas de no validar mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de ser, pues he tratado de encajar, ¿no? Un día le platicaba a una paciente, ella me decía, es que no logro ser el tipo de madre que espera a mi esposo, que esperan mis hijos, y me siento muy culpable respecto a eso. Yo decía, bueno, de alguna manera, dentro de la creencia que ella está desarrollando, hay como un tipo de, pues, de molde, ¿no? Y ella quiere tratar de entrar en un molde, pero para tratar de entrar en este molde, a lo mejor se está tratando de cortar los pies, se está tratando de cortar las manos. Ella está viviendo una inexistencia. Yo cuando digo a mí mismo que, ok, esto es lo que quiere David, pero es más importante lo que quieren los demás, en ese momento estoy viviendo una inexistencia. Entonces, nosotros podemos empezar a encontrar rasgos de inexistencia en el momento en que me vivo más complaciendo a los demás, en el momento en que me estresa que me volteen a ver, me estresa que exista, o puede existir la otra polaridad. Es decir, digo, podríamos caer en el problema de que todo el mundo tiene una inexistencia y de alguna manera sí la tenemos, pero creo que es cuando, ahí te va, el otro polo es la sobreexistencia, pero la sobreexistencia es no en el hecho del reconocimiento, sino en el hecho maníaco. Hace poco estaba con un amigo y este amigo ha sido una figura muy importante en mi vida, le tengo mucho aprecio, muchísimo cariño, y él le dijo a unas personas que estaban ahí, él va a hacer cosas interesantes en su vida, ¿no? Va a dejar un impacto interesante. Yo en ese momento experimenté una incomodidad impresionante. ¿Por qué? Porque no me estresa o me estresaba el hecho de existir. Entonces entro en este estado, ese es un polo, pero el otro polo es voltear y decir, sí, yo soy la persona más chingona sobre la faz de la tierra. Yo soy aquí el que va a lograr todas las cosas. Algún día me tocó ver un acompañamiento de un terapeuta muy famoso y él le dice al paciente, eso del acompañamiento no es cierto. Tú vienes aquí a terapia, tú no sabes lo que quieres, yo te voy a decir lo que tú necesitas. Esa es la sobreexistencia que proviene de una inexistencia, es decir, caigo como en una megalomanía donde invalido completamente a la otra persona y entonces yo soy el único ser humano que existe y que sabe cuál es la verdad. Creo que los dos extremos precisamente son los dos extremos de la inexistencia. Por un lado, me estresa existir, o por el otro lado, me genera este estrés la inexistencia, pero lo sobrecompenso con una hiperexistencia, es decir, solo yo. ¿Cómo sé que empecé a existir? Puedes empezar a notar que empiezas a existir porque dejas de usar un disfraz ante los ojos de los demás. Te sientes mucho más cómodo siendo como tú eres. Hay 3 palabras de un autor, precisamente Pedro Javier, que dice, necesitas aceptarte, respetarte y responsabilizarte. Es decir, si hay algo en ti que no has podido cambiar, lo que sí puedes hacer en este momento es aceptarte, respetarte y responsabilizarte. Se me hacen palabras así muy poderosas. ¿Por qué? Porque si yo me acepto, me respeto, me responsabilizo, en ese instante me doy derecho a existir. Ahora, entendiendo este paradigma de la inexistencia y cómo se va presentando en nuestra vida, uno de los últimos resultados de la inexistencia sería una depresión, por ejemplo. Es tan grande mi sensación de no existir que prefiero alejarme, prefiero encerrarme, prefiero estar lejos de los demás, pierdo actividades sociales, no tengo ganas de engancharme socialmente con los demás, porque yo no existo, no me valido ante mis propios pensamientos, no valido mi forma de ser y me preocupa mucho si encajo en el cajón que quieren que los demás encajen. Y la vida ahí se vuelve un poco tormentosa y se vuelve muy cansada. ¿Cuáles son los orígenes de la inexistencia? Los orígenes de la inexistencia
son tanto estructurales como coyunturales. Te voy a explicar los dos. Estructurales, cuando hablamos de estructurales desde descodificación emocional, estamos hablando de conflictos que se presentan tanto en el árbol familiar como en los procesos gestacionales. Y cuando hablamos de coyunturales, son etapas que fue viviendo la persona en diferentes momentos de su vida que pueden como activar este tipo de la inexistencia, ¿no? Si yo hablara de coyuntural, recuerdo una paciente que habla conmigo y me dice, yo cuando era pequeña, pues siempre estaba sola y yo le decía a mi mamá, dame un abrazo, y mi mamá me decía, no hay tiempo para ti, ahorita yo no puedo. Esa es una inexistencia coyuntural, pero regularmente las inexistencias coyunturales están conectadas con inexistencias estructurales. ¿Cuáles son estas inexistencias estructurales? Las inexistencias estructurales son cuando, por ejemplo, en mi proyecto sentido, en el tema gestacional, mi mamá me trajo o mi papá me trajo para unir a la pareja, es decir, ya la pareja estaba rota y de pronto, ¡pop!, nazco yo, ¿no? Entonces, mi proyecto es ser cemento, ¿no? Es ser un pegamento para unir a la pareja. Vengo como bastón de la vejez, vengo como mosquetero. Mosquetero significa que el propósito para el cual me trajeron a este mundo es para tratar de proteger ya sea a mi papá o a mi mamá. Uno que se da mucho también, y lo he escuchado frecuentemente, es estaba el hijo y era hijo único. Entonces de repente los papás se preocupan porque el hijo no tiene un compañerito y en ese momento le traen a otro hijo para que acompañe al otro hijo. Es una inexistencia. ¿Por qué? Porque el que viene nunca tuvo un proyecto personal. Creo que este es el tema del proyecto sentido. Si la gestación es por el hecho de que quiero traer un hijo a este mundo, por el hijo en sí, es un proyecto sentido equilibrado. El problema es cuando lo empiezo a conectar con este tipo de necesidades hacia el otro. Cuando lo conecto en las necesidades hacia el otro, lo que produzco es una inexistencia. O en el transgeneracional es ahí donde vamos a encontrar el típico síndrome del yaciente. Y el síndrome del yaciente, que lo desarrolla Salomón Selam, es el tema de hay un muerto, vengo a sustituirlo, y como vengo a sustituirlo, yo no existo, no estoy. Entonces, como soy un fantasma, entonces mi función como fantasma es ser un inexistente. Entonces vamos checando esto. Entonces imagínate que vas sustituyendo un muerto. Imagínate que a lo mejor tus papás esperaban una niña y eres niño, o todo lo contrario. O tu mamá pues realmente no quería quedar embarazada de ti. Hay toda una estructura inexistente. Naces y curiosamente, como ya traes esta estructura inexistente, cuando vas y buscas los abrazos de mamá y de papá, o que mamá y papá validen tu existencia, cállate, no me contestes, no me digas eso. Entonces, frases que en lugar de validar la existencia del niño, pues fuimos cortando su ser en este planeta, el hecho de poder existir. Más adelante yo voy a continuar con esta dinámica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a no validar mis ideas. Y aquí es un punto importante. Por ejemplo, en este video he ido citando autores, pero no los cito porque mis ideas no valgan y necesito una referencia de alguien más. Los cito porque es la idea de ellos y yo necesito reconocer la idea de alguien más para no pirateármela yo. Es decir, son las ideas de ellos, como yo también tengo mis propias ideas. En ese instante es en el momento en que yo me puedo empezar a permitir existir. Al final de este ejercicio, lo más probable, o de esta plática, es que digas, bueno, David, muy bien, entonces ya, chingados, no existo, constantemente estoy metiéndome en un molde, no avalo mis ideas. Por ejemplo, desde la descodificación emocional es como un paréntesis. Las migrañas, los dolores de cabeza regularmente están relacionados con una frase como de juzgar tus ideas. Es decir, cuando piensas que es tonta tu idea, que no es, o que no piensas con claridad, etc. Hammer decía que es que pienso que mis ideas son idiotas. En ese momento se activa la migraña. Entonces, se me hace interesante esto. Es la inexistencia ante lo que yo estoy pensando. Ahora, ¿cómo podemos resolver la inexistencia? Hay que hacer un tema terapéutico. Sin embargo, no me sentiría yo a gusto conmigo mismo
de presentar este video y no dejar ciertas claves. Vi con Christian Fletch en un libro de él y me encantó el ejemplo de él presenta un coche y en ese coche te dice, tú vas como en el asiento del copiloto y el inconsciente va manejando el coche, ¿no? Entonces el inconsciente, precisamente el inconsciente, es el que le estresa existir. El consciente quizás quiere pareja, quiere dinero, quiere muchísimas cosas. Y muchos temas de pareja, dinero, ideas, proyectos, pueden no estar dándose en tu vida en este momento por una inexistencia. Porque a un inexistente no le va a llegar el dinero, un inexistente no va a tener una pareja que lo voltee a ver y que lo ame. Esos son temas de inexistente. Entonces, para el inconsciente que va manejando el coche le produce menos estrés la inexistencia que existir. Es decir, para el inconsciente le da mayor tranquilidad el hecho de decir, mejor no existo o sobreexisto, pero así estoy más relajado. Y el otro anda todo vuelto loco, ¿no? La mente consciente, toda estresada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hace poco yo pensaba sobre los alcances de la terapia dentro de la mente consciente. Yo he estudiado muchos temas en relación a hipnosis y he estudiado, yo considero que con los mejores a nivel mundial en el tema de hipnosis. He tenido la oportunidad y el regalo de la vida de estudiar con un Richard Bandler, con un Jeff Sake, con un Michael Yapko, que son personas que han manejado durante muchísimos años la hipnosis y a niveles muy grandes. Y a veces he notado estas explicaciones hacia la mente consciente y la mente consciente regularmente se pregunta, ¿y cómo le hago? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y entonces cómo? Y bla, bla, bla. Digo, la terapia cognitiva de alguna forma como que relaja esas mentes conscientes porque te dicen, bueno, nada más nota tus malditos pensamientos distorsionados y cada vez que notas un pensamiento distorsionado, busca un pensamiento mucho más adaptativo, ¿no? Entonces, no soy yo tan de esa forma de pensar porque creo que la mente inconsciente opera a nuestro favor y a nuestro en contra muchísimas veces. De hecho, creo que esta frase del templo de Delfos de el autoconocimiento tiene realmente que ver con aprender a conocer